Para hablar de las últimas horas del Cartel de Medellín, tenemos que recordar en breve recuento su paso por la historia de nuestro país, esa terrorífica e imborrable época que marcó para siempre nuestra vida, en especial la de los familiares de aquellos que fueron vilmente cortados de entre los vivientes. El Cartel de Medellín estuvo conformado por decenas de personas que, si bien eran cuerdas, demostraron todo lo contrario al realizar todo el mal que hicieron. Encabezado por Pablo y Rodrigo González, fueron los protagonistas del narcoterrorismo. Si quieres conocer cómo nació, operó y se disolvió el Cartel de Medellín, te invitamos a que te quedes hasta el final de este video. La guerra que libró Pablo Escobar contra el Estado colombiano para oponerse a la extradición puso en evidencia a todos los narcotraficantes del país. El Cartel de Medellín, bautizado así por la DEA de los Estados Unidos por su organización dentro de la banda, fue en su momento el mayor exportador del polvo blanco al mundo. Se dijo que el 80% del consumo de dicha droga salía de Colombia, específicamente enviada por el Cartel de Medellín. Su fundador fue Escobar, quien a lo largo de su carrera criminal se fue encontrando con muchas personas que se añadieron y terminaron igual o peor de malos que él. Esa sociedad criminal llenó de terror no solo Medellín, la capital antioqueña, sino todo Colombia, pues a cualquier momento había bombardeos, tiroteos organizados por ellos en diferentes lugares y ciudades del país. Al Cártel de Medellín se le atribuye el protagonismo en el conflicto armado colombiano, que, entre otras razones, fue motivada por su odio con el Cartel de Cali, los paramilitares del Magdalena Medio y obviamente el gobierno nacional, encargados de miles de muertes a quienes mataron selectiva o indiscriminadamente. El Cartel de Medellín desenvolvió esta guerra infame presionando al Estado colombiano y a la clase política para que se realizara una Asamblea Nacional Constituyente y se aboliera la extradición de los colombianos al exterior. Además de esto, el cartel influyó mucho en el fútbol colombiano, patrocinando, pagando árbitros y hasta quitándole la vida a jugadores. Yo siempre obro con el corazón en la mano y lo hago en nombre de Dios. Jueces, periodistas, fiscales, testigos son las principales víctimas del Cartel de Medellín. El ministro de Justicia Lara Bonilla, el procurador Mauro Hoyos, el líder político de la Unión Patriótica Jaime Pardo Leal, el candidato a la presidencia Luis Carlos Galán, el director del Espectador Guillermo Cano y el periodista Enrique Pulido son una ínfima parte de las muchas víctimas mortales que dejó el cartel. Atentados como el del vuelo de Avianca en el que murieron 107 pasajeros y el atentado contra el director del DAS Miguel Maza Márquez se unen al prontuario de delitos. A mediados de los años 70 se funda el Cartel de Medellín, cuando empiezan a traer coca de otros países como Ecuador y Perú para procesarla en Colombia. Esta ilícita empresa empezó a crecer económica y militarmente con rapidez. Esto desarrolla la llamada bonanza marimbera, que generó una gran entrada de dólares al país entre el año 78 hasta mediados de los años 80. Desde departamentos como Caquetá y Meta, en muchos campamentos, uno de ellos Tranquilandia, se procesaba la hoja de coca para convertirla en harina que exportaban a todo el mundo. En los 70s, aunque se empezaron a dar a conocer el Cartel de Medellín como exportadores de coca y desde ahí fueron el blanco de las autoridades, no tenían tanta importancia como la que adquirieron en los 80s y 90s, la época de la sangre en Colombia. ¿Cómo fue que empezó todo? Marta Nieves Ochoa, hermana de los Ochoa, fue secuestrada el 12 de noviembre de 1981 por el movimiento 19 de abril M19. Luego de intentos fallidos en busca de su liberación, los hermanos Ochoa convocan a una reunión de verdugos del cártel y crean el MAS, Muerte a Secuestradores, que fue un grupo paramilitar que acabaría selectivamente con los secuestradores. Este es el inicio de la mortandad que acarrea en sus hombros el Cartel de Medellín. Una vez incursionaron en la exportación de drogas y empezaron a asesinar personas, también se metieron en la política. Juan, el hijo de Escobar, asegura con veracidad que su padre financió las campañas presidenciales de Alfonso López Miquelsen y de Belisario Betancourt, algo que le trajo muchos problemas a él, pues esperando la devolución del favor, por lo menos de Belisario, no recibió nada. Esto lo podemos ratificar en 3 episodios. El primero fue cuando en marzo del 84 el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, en conjunto con el coronel de la policía, Jaime Ramírez, desmantelan el complejo cocalero de Tranquilandia, favor que Escobar le devolvió un mes más tarde, cuando el 30 de abril dio de baja a Lara. Aquí se desenvuelve el segundo episodio, que es cuando el presidente Belisario, que según fuentes subió a la presidencia con ayuda de Pablo, inicia una guerra en contra del narcotráfico. El gobierno de Estados Unidos, víctima del Cartel de Medellín por la distribución del polvo en su país, presiona al Estado colombiano para que aprueben la extradición, pues aunque estaba firmada desde julio
César Turbay, no se había llevado a cabo ninguna. Belisario firma y aprueba la extradición. Cuando el cártel de Medellín se entera que el presidente Belisario ha aprobado la extradición y que lógicamente ellos son extraditables, dan inicio a la época del narcoterrorismo en nuestra nación. Además, crean el grupo Los Extraditables, el cual encabezaba a su máximo líder Pablo, en conjunto con una gran lista de narcos. Esto con el fin de impedir como fuera que la extradición se llevara a cabo en Colombia a los Estados Unidos. Su campaña fue plata o plomo. Quien no cooperaba con ellos se convertía en objetivo militar. Es para este tiempo que entre el 6 y el 7 de noviembre se lleva a cabo un fuerte episodio que muchos creeríamos que está aislado del cartel de Medellín, pero que en el fondo parece estar muy unido. Hablo de la toma del Palacio de Justicia, que todos sabemos que fue a manos del grupo M19, pero que muchos afirmaron que lo hicieron por financiación del cartel de Medellín. Sin embargo, ex militantes de dicho grupo armado desmintieron tales acusaciones ante la Comisión de la Verdad en el 2020. La Guardia Pretoriana de Pablo Escobar Gaviria estuvo integrada por una decena de sicarios que asesinaron a sus anchas para complacer al capo. Sus alias todavía generan temor, aunque pasaron ya casi 3 décadas. En el año 1984, Gilberto Rodríguez Orejuela, del Cártel de Cali, y Jorge Luis Ochoa, del Cártel de Medellín, son capturados en España por supuesto ingreso de polvo al país. Estados Unidos pide que sean extraditados para asilarlos en cárceles federales, pero los envían de vuelta a Colombia, donde rápidamente obtienen la libertad. Desgraciadamente para Jorge Luis Ochoa, 3 años después vuelve a ser capturado en un lugar cerca al Valle del Cauca, al parecer porque el Cártel de Cali develó su ubicación, pero antes del año sale libre, y por esos días había caído en los Estados Unidos una carga del Cártel de Medellín en Estados Unidos, y fuentes dieron a conocer que también se enteraron porque el Cártel de Cali estaba en su contra ahora. Entonces, aparte de ya tener una guerra proclamada contra el Estado, se inicia una entre cárteles que trajo más destrucción, matanzas y atentados selectivos, pero la detonación en el edificio Mónaco el 13 de enero de 1988, propiedad de Escobar, detonó también aún más la ira del Cártel de Medellín. En la madrugada del 13 de enero, lo que comenzó como un día tranquilo estalló en ruidos tras la explosión de un carro bomba en el lujoso edificio Mónaco, propiedad del narcotraficante Pablo Escobar y su familia. En junio de 1988, Germán Montoya, secretario general del gobierno de Virgilio Barco y quien, para los opositores, era el que llevaba verdaderamente las riendas del país, inicia diálogos con los líderes de los extraditables. En septiembre de ese año, específicamente el 15, ellos envían una carta a la administración de Virgilio, un proyecto de ley de indulto y un plan de desmovilización que se cayó y que por ende abrió aún más el camino de los del cártel. Es ahí cuando se inicia la cadena de crímenes contra jueces, periodistas y demás personajes públicos. A continuación mencionaremos unos pocos. 29 de marzo de 1989, los extraditables acaban con la vida de Héctor Giraldo Gálvez, apoderado del caso del periodista Guillermo Cano. 2 meses después dinamitaron el edificio de la televisora Mundovisión. El 30 de mayo de ese mismo año, una potente explosión al paso de la caravana del jefe del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, Miguel Maza Márquez, que cobró la vida de 7 personas en Bogotá. El 4 de julio en Medellín fue dado de baja el gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancourt. El 28 de julio la víctima fue la jueza María Elena Díaz en Medellín. El 16 de agosto fue el magistrado del Tribunal Superior de Cundinamarca, Carlos Ernesto Valencia. Y el 8 de agosto en la mañana el coronel Valdemar Franklin Quintero. En la noche, en una locución pública en Soacha, se va Luis Carlos Galán Sarmiento. El entonces presidente declara una segunda guerra en contra del narcotráfico que deduciríamos como el tercer episodio de los que mencionamos al principio, ofreciendo 100 millones de pesos por Pablo y por Gonzalo. Con el decreto 1830 al 19 de agosto, Barco estableció la extradición por vía administrativa, sin contar con el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Con el decreto 1863 autorizó a los jueces militares a practicar registros donde se presumía o existían indicios de personas u objetos relacionados con algún delito. Con el decreto 1856 ordenó la confiscación de los bienes muebles e inmuebles de los narcos, y con el 1859 autorizó la detención en condiciones de absoluta incomunicación y por un tiempo, 7 días, que excedía las normas constitucionales, de personas de las que se tuvieran graves indicios de haber cometido delitos contra la existencia y seguridad del Estado. Además, se dispuso la creación del bloque de búsqueda con
500 hombres, esencialmente dirigidos a ir en contra de las cabecillas terroristas, y los puso al mando del coronel Hugo Martínez. En los días posteriores, el Ejército Nacional y la policía practicaron abundantes detenciones y se incautaron de suntuosas propiedades de los capos. Esto solo enfureció más a los extraditables del cártel de Medellín, quienes con explosivos y dadas de bajas selectivas a manos de unos 3.000 jóvenes verdugos, entre septiembre y diciembre del 89 explotaron más de 100 artefactos en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla y Pereira, dejando más de 250 víctimas mortales. Estos son algunos de los hechos. El 2 de septiembre destruyen las instalaciones del diario El Espectador. El 11 de septiembre el líder liberal Pablo Peláez González es dado de baja. El 21 de septiembre dinamitan 9 sedes políticas en Teusaquillo. El 25 de septiembre hacen atentado en el Hotel Hilton de Cartagena. Allí logran capturar a algunos de los integrantes del cártel, pero sus cabecillas nunca estaban. Y el 16 de octubre explota el carrobomba que arrasó con la sede del periódico La Vanguardia Liberal de Bucaramanga, dejando 4 personas muertas. Porque dentro del cartel de Medellín, más importante pues, era el Chopo, Mario Alberto Castaño Molina, el Chopo, John Jairo Arias Traskompinina, los hombres más importantes de Pablo Escobar, importante Carlos María Santurquillo, hijo alias El Arete, Luis Carlos Aguilar Gallego alias Mugre, Otoniel de Jesús González Franco alias Otto. Para mí el negro Pavón era un dios. Además de esto, ejecutan sucesivamente al magistrado Héctor Jiménez Rodríguez, el periodista Jorge Enrique Pulido, el representante a la Cámara Luis Franco Madero y la jueza del Tribunal Antioqueño Mariela Espinosa Arango, fuera de los 7 policías, de los cuales 5 fallecieron por la bomba accionada frente al club de oficiales de la ciudad. El 27 de noviembre un avión de Avianca fue volado, mientras volaba, por la captura de Mario Henao, cuñado de Pablo Escobar, y de otros 55 hombres 4 días antes. Pablo mandó poner una bomba en el avión que se suponía tendría a bordo a César Gaviria, sucesor de Luis Carlos Galán Sarmiento, en su camino a la presidencia, pero quien había sido avisado para que no subiera al avión, que dejó 107 víctimas mortales. El 6 de diciembre atentan nuevamente contra el general del DAS Miguel Maza Márquez. Un bus explotó y destruyó parcialmente el edificio en el que estaban el general más unos 200 establecimientos cercanos al lugar. Este dejó 63 muertos y más de 600 heridos. El gobierno sube la tarifa a 500 millones de pesos por la cabeza de Pablo y de González. El 15 de diciembre de 1989 acribillan a Rodrigo González Gacha junto a su hijo, quien habría estado en prisión por porte ilegal de armas y quien había salido de prisión hacía poco. Ambos fueron dados de baja por especialistas del gobierno que al parecer recibieron información del cártel de Cali sobre la ubicación de Rodrigo y su hijo. El 17 de diciembre se llevó a cabo su multitudinario entierro, al que asistieron un aproximado de 15.000 personas. Cuando esto sucede, los extraditables intentan llegar a un acuerdo con el gobierno, que tampoco termina en nada, y se desencadena de nuevo el narcoterrorismo. Allí es donde el cartel de Medellín les ofrece a sus sicarios 2 millones de pesos por policía dado de baja. El 11 de abril de 1990 hacen el ataque al bus del grupo élite, que deja 13 muertos y 100 heridos. Este fue el primero de los 18 atentados que se hicieron hasta julio del mismo año. 90 naturales muertos, más de 215 uniformados y 450 heridos. Entonces escuadrones encapuchados vinculados con el gobierno entran en todas las comunas en una operación de limpieza y dan muerte a decenas de jóvenes. El 19 de junio de 1991, cuando Pablo, líder del cártel de Medellín, se da cuenta que se firmó el artículo que decía que se prohibía la extradición, entonces se entregó en Antioquia y se fue junto con varios de su equipo a vivir en la mansión que construyó como cárcel, de la que se escapó el 22 de julio de 1992, cuando pidieron que lo transfirieran a otro lugar, pues él seguía manejando su gente y el negocio desde adentro de la catedral, como llamaba su centro de reclusión. Mantuvo 15 meses huyendo de la ley, pero hablar de más por radio hizo que lo interceptaran y asesinaran el 2 de diciembre del 93. Así comenzó el inicio del fin del cártel de Medellín. Podemos decir que las últimas horas del cártel fueron las mismas de Escobar. El cártel de Medellín llegó a mover aproximadamente $100 millones al año. Rodrigo González Gacha y Pablo figuraron entre los más ricos del mundo, riquezas que compartieron con los pobres, en especial de Medellín, a quienes dieron casas y ayudas económicas en sobremanera, pero las buenas acciones no justifican las malas, y aunque fuerte pero cierto, el país descansó con sus muertes. ¿Y tú qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios.